en sus guías hay un análisis del texto de Isaías. Isaías es muy rica en técnicas literarias, juego de palabra, paralelismo, y en varios de los textos no solamente provee un análisis del mensaje principal de cada oráculo, cada sermón, cada poesía, sino también donde hay la existencia de técnicas literarias. Yo he notado esos detalles en la guía para que puedan apreciar la riqueza de ese mensaje. Porque nuevamente el mensaje no solo es comunicado a través del contenido, sino a través de la misma forma. La estructura de presentación es parte del mensaje. Y espero que puedan disfrutar y captar y poner en práctica todo lo que Isaías nos comunica. Aquí hay carne para masticar por mucho tiempo. Ahora vamos a pasar a las contribuciones teológicas de Isaías. Es decir, considerando su mensaje globalmente por toda su obra, ¿qué es lo que esa obra nos comunica, enfatiza sobre Dios y sus propósitos y sus planes para todo el mundo a través de su pueblo redimido? Entonces, siguiendo la guía, el primer enfoque que Isaías tiene es su título favorito, es que Dios es el Santo de Israel. Eso es uno de los títulos favoritos de Isaías para describir a Dios. El pueblo ha perdido su norte y uno de los problemas es que no conoce al Señor verdaderamente. Es fascinante ese tema en Isaías. La razón por la cual ustedes están desviados es porque ustedes no conocen al Señor. Aunque profesan a Él por sus labios, no lo conocen. Y Dios para Isaías es el Santo de Israel. Con ese título, Isaías está comunicando dos realidades. Primero, Dios es único, solo Él. No hay ningún otro como Él. Varias veces Isaías usa el título para condenar la idolatría en Israel. En particular, enfatiza que Dios puede anunciar el porvenir antes que éste ocurre para demostrar su santidad. ¿Quién más puede predecir lo que viene? Ningún otro Dios lo puede hacer. El segundo, por ese título, el Santo de Israel, Isaías expone la impureza del pueblo. Entonces, no solamente apunta y destaca a Dios, sino da luz, ilumina la impureza y la imperfección de nosotros que observamos a Él. Ellos no son santos y necesitan ser purificados. El título, el Santo de Israel, justifica la necesidad y obligación que Dios tiene en juzgar a su pueblo. Por su naturaleza de ser santo, Dios está obligado a juzgar a ellos y a las naciones. Él es el Santo de Israel. Él es su razón de ser y el que vigila y asegura que su pueblo lo representa fielmente. La Sor Howard y Bush declaran, si el castigo de la nación se debió a la impureza, que es una violación de la santidad de Yahvé, entonces la restauración de la nación exige algún tipo de purificación relacionada con la salvación y la redención. Segundo, Dios es el redentor de su pueblo. Ese es el segundo título favorito de Isaías para describir a Dios. El título define la esencia de su mensaje de esperanza. Una vez que el juicio de Dios ha caído sobre el pueblo, ellos necesitan saber, primero, el propósito del exilio. ¿Por qué Dios nos ha juzgado? Por dispersar a su pueblo entre las naciones. Dios está purificando a su pueblo. Parte de ser un redentor es que Dios ilumina a los impuros su pecado. Él redime a su pueblo, es decir, los salva de todas sus impurezas y particularmente elimina a los malvados entre ellos.
Y segundo, que Dios es el redentor de su pueblo, comunica que hay esperanza. Una vez que el pueblo ha sido purgado de todas sus impurezas y de los impuros, el Señor los redime de entre las naciones. Los va a llamar y hacer volver a Jerusalén. Este acto de redención y restauración, donde el Señor hace volver a sus siervos fieles, Isaías describe en el lenguaje de un nuevo o segundo éxodo. Entonces, en Isaías, el concepto de la santidad y la redención están ligadas. Dios purifica para redimir. De hecho, la declaración, el Santo de Israel es tu Redentor, aparece repetidamente. Y ahí tienen las citas. Los dos van conjuntos. Okay. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento el mismo concepto está comunicado en el lenguaje de que la salvación consiste de ser justificado. Dios es justo y justifica, según Romanos 3:26. Tercero, Dios es soberano sobre las naciones y la historia humana. El propósito del pacto divino es que Dios quiere ser conocido entre todas las naciones. Cuando su siervo Israel lo mal representa y no bendice a las naciones, la rebelión de su pueblo no limita a Dios en su propósito universal. Es decir, si no lo puedo lograr a través de las buenas, yo, el Señor, lo puedo lograr a través de las malas. También Él puede usar la rebelión de su pueblo para hacerse conocer entre las naciones. Usa no solo la rebelión de Israel, sino la rebelión de todas las naciones. Varias veces Isaías declara que el juicio de Dios sobre todas las naciones sirve para que Él sea conocido entre ellas. Es así porque Dios es soberano sobre todos los pueblos y su juicio es una manera para asegurar que lo sepan. Para Isaías, Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino está activa en la actualidad sobre lo que pasa dentro de nosotros. Dios es el controlador de la historia humana. Levanta y quita las naciones y sus reyes. Para todos trae el juicio y la restauración. Una de las imágenes principales usadas por Isaías es que Dios es el responsable de secar las aguas, pero también de hacer brotar manantiales nuevos en el desierto después. El Señor es el causante del juicio y de la restauración. La maldición y la bendición ocurren por obra de la misma mano. Y capítulo 45, versículo 7 comunica ese mensaje. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, Señor, hago todas las cosas. Tanto lo bueno como lo malo, yo lo puedo hacer. Aunque que Asiria, Babilonia y Ciro serán agentes de su control soberano para que todos los pueblos del mundo lo conozcan, su reino se establecerá sobre todos. 4. Dios anuncia por venir antes que ocurre. Este tema Isaías proclama varias veces para ilustrar la santidad de Dios. Es decir, Él es el único que puede hacer esto. No hay ningún otro que puede predecir y después asegurar que lo anunciado ocurre. Dios puede predecir el futuro porque es el soberano y tiene un plan de revelación y redención para todos los pueblos del mundo. Un plan que es eterno y seguro y Dios quiere que todos los pueblos conozcan su plan. La Sor Hubbard y Bush expresan el punto así. El método del Señor consistía en decirle siempre a su pueblo, por medio de los profetas, qué iba a hacer y por qué, en llevar a cabo esa obra y luego en explicar qué había hecho y por qué. No solamente es el Dios que actúa, revela a sus siervos, los profetas, las razones de su accionar. En la palabra del Dios mismo, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio a fin desde el principio,
desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Así es nuestro Señor. 5. El siervo del Señor. El cumplimiento del plan de Dios es por medio de agentes humanos. El plan es para seres humanos y se cumple por medio de seres humanos. Pero para cumplir el plan, cualquier ser humano no sirve. Dios necesita un hijo y siervo particular. Tanto la sección que describe la actividad de Dios realizada por medio de un hijo, es decir, capítulos 7 al 12, como la que enfatiza el siervo de Yahvé, capítulos 40 a 66, comunican este mensaje. Dios quiere siervos fieles. Israel, Asiria, el emperador Ciro, todos ellos son sus siervos. Son agentes de su plan. Pero ¿qué tipo de siervos son? A veces el siervo del Señor ha sido ciego y sordo. Es capítulo 42, versículo 19, por ejemplo. Y cuando es así, Dios lo castiga. Sin embargo, el castigo tiene propósito. Es para producir su siervo fiel. Por eso Dios también describe las cualidades y actividades de su siervo ideal. Un siervo que por la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida, no solo escucha la voz del Señor, sino que se somete plenamente a su voluntad. Una voluntad que incluye el sufrimiento, porque por medio del sufrimiento el siervo purga la impureza del pueblo. Aún la muerte del siervo puede servir para que el pueblo de Dios sea restaurado y la gloria del Señor proclamado entre las naciones. El siervo fiel no se retira, ni se queja de su misión durísima, porque sabe que el Señor jamás lo abandonará, y más bien lo exaltará. Su labor no será en vano, sino resultará en la salvación y nueva vida para muchos. Hay una tremenda herencia que le espera por glorificar al Señor entre las naciones con humilde sumisión y mansedumbre. El llamado para el pueblo de Dios es que seamos este siervo fiel. Y por supuesto, Jesucristo modeló el siervo fiel completico, perfectamente. Pero no debemos solamente ver a Jesús en ese texto. Como el texto mismo declara, Israel es mi siervo. Hay que ver, hay un siervo ideal y Dios quiere obrar hasta que todo su pueblo sea este siervo fiel. Y si no somos ese siervo fiel, podamos esperar pala. El Señor lo va a disciplinar hasta que haya producido el siervo fiel. Que oye, hay que huir. 6. El Espíritu del Señor. La Sor Hubbard y Bush anotan que Isaías tiene más que decir sobre el Espíritu que cualquier otro escritor del Antiguo Testamento. Isaías comunica que el Espíritu de Dios tiene el rol particular de ungir seres humanos con el conocimiento y temor de Dios. Ahí tiene las citas. Esta unción es para capacitarlos en el cumplimiento de los propósitos y caminos de Dios. Les ayuda a oír la palabra del Señor, someterse en obediencia a lo que Dios dice y anunciar lo que Dios dice a todas las naciones. El Espíritu capacita a los siervos del Señor cumplir los propósitos de Dios a la manera de Dios. Ellos son agentes de redención que proclaman y ejecutan su evangelio de liberación, sanidad y restauración. 7. El reino de justicia. La justicia y rectitud son dos temas de suma importancia en el mensaje de Isaías. Es por la falta de justicia y rectitud que el juicio de Dios cae sobre la humanidad.
Es para crear justicia y rectitud que Dios juzga a su pueblo y a las naciones en la actualidad. El plan de Dios se dirige hacia la creación de un mundo nuevo de verdadera justicia y rectitud en el futuro. La justicia tiene que ver completamente con nuestro trato con los demás. Isaías nos hace recordar que Dios nos llama a crear un mundo en el presente donde ningún ser humano es explotado por los demás, que nadie es rica a costa de la pobreza de otros, que no haya violencia contra seres humanos por motivos egoístas, que los gobernantes y cortes judiciales no demuestren favoritismos, que nadie busca su propio camino. Tenemos que rendirnos cuenta a Dios por nuestras justicias. El juicio de Dios cae sobre toda injusticia y a los injustos. Verdadera justicia solo se logra por la rectitud. La ley del Señor es nuestra guía. A la medida que veo el mundo como Dios lo ve, que vivo con los valores que Él nos imparta, y que reconozco al Señor como la fuente de todas mis bendiciones y conocimiento, estaría en el camino de la rectitud y la justicia. Este camino exige que rechace todos los demás caminos posibles, es decir, idolatría, tener otros valores por los cuales estamos viviendo. La rectitud requiere que viva en el temor de Dios. La rectitud se trata de alinear mi vida con Dios y sus caminos, de vivir la vida como Dios la diseñó. Parte del mensaje de Isaías es que necesito que Dios me purifique. Su purificación, aunque dolorosa, resulta en mi redención. Dios me corona con su justicia para que sea agente de su reino de justicia. La rectitud y justicia y la habilidad de ejercerlas son dones de Dios. Por toda su obra, Isaías llama al pueblo de Dios a buscar al Señor y temerle para que sean purificados y restaurados por el Señor. Y eso es fascinante en Isaías. Ser purificado y ser restaurado no es obra nuestra, es por el Señor. Noten lo que dice capítulo 58, versículo 8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu santidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. El mensaje de Isaías añade a nuestro aprecio y comprensión acerca de la enseñanza de Jesús que debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. 8. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías es de suma importancia en cuanto a su anuncio y descripciones de este componente del plan maestro de Dios. Aunque no satisface a todas nuestras preguntas en cuanto al cumplimiento pleno del reino de justicia, Isaías comunica que, primero, habrá un nuevo cielo y tierra. El mundo como lo conocemos desaparecerá. Su descripción de cambios cósmicos, sol, luna y estrellas desaparecerán, humo y destrucción por fuego, comunica esa realidad. Segundo, en el nuevo cielo y tierra no habrá más violencia ni injusticias. Será un mundo de plena paz. Las imágenes de corderos que duermen con leones comunican el mensaje. No habrá más llanto, guerra ni dolor. Toda la gente impura han muerto. Tercero, habrá representantes de toda la humanidad en el pueblo de Dios. Gente de cada tribu, lengua y nación serán miembros plenos del nuevo Sión. Los extranjeros y sus riquezas serán partes del nuevo Jerusalén. Cuarto, Dios morará en medio de su pueblo redimido, de gente de todas las naciones. Dios no solamente va a estar presente con su pueblo, sino su pueblo vivirá con él. Y quinto,
El pueblo de Dios será los siervos y sacerdotes del Señor. Esa será su luz, y ellos cumplirán todo lo que el Señor desea para la bendición de todo el mundo y sus habitantes, tanto los seres humanos como a los animales y a la naturaleza. Grande, grande, grande es el mensaje de Isaías. Y yo personalmente le doy muchas gracias, Señor, por ese mensaje. Porque lo que Isaías comunica es nuestra esperanza, es nuestro futuro y es nuestro norte. Cómo debemos conducir la vida para que el plan de Dios se realice a través de nosotros, su pueblo. Señor, hazlo. Por favor, hazlo. Y ayúdanos a captar lo que es nuestro futuro brillante para ti y la gloria de tu reino. Amén.